Entonces el curso, ¿qué tiene que hacer? Para que nosotros comprendamos, ¿no? Porque todos cuando recién leímos este curso, leemos este mito, este cuento que nos hace el curso para que nosotros podamos comprender esto, porque claro, desde nuestro cerebro es muy complicado. Puedo decir que creo en eso, ah, sí, qué bien, pero internamente, claramente, diga sí, es así, es una certeza que tengo de que es así, va a pasar un proceso en nosotros, porque no es fácil soltar esto, ¿no? Por eso todos tenemos miedo a morir, ¿no? Por algo será. Entonces, dice el curso como un mito, como un cuento, que en la mente, bueno, donde todo era uno, en ese estado de unidad, ¿no? Cruzó una idea loca, ¿no? Por la mente del Hijo de Dios, en la que creyó que podía separarse de su fuente, o sea, de su creador. Esto nunca puede suceder. Es como si yo me acuesto ahora en la cama y sueño que soy un ángel. Claro, no es verdad que soy un ángel. Pero como yo lo sueño, me lo creo el sueño. Entonces yo ahora creo que soy un ángel. Estoy identificada con un ángel. Es como una analogía así para que lo podamos comprender. Pero en ese sueño ilusorio, como es ilusorio, me dice que es ilusorio porque no puede suceder, pero el hijo, la mente, ¿sí? Cree que sí, que es posible. Es como si esta fuera la mente para hacer un gráfico, ¿no? Y se sacara un pedacito, se retorciera la idea, ¿no? Que tirara y dijera, yo quiero estar separado. Es una metáfora que estoy usando, ¿no? Para poder comprenderlo. Esa podríamos llamar sensación, es la que nos sucede a cada instante en esta experiencia a la cual nosotros llamamos cuerpo viviendo en un mundo. Como yo estoy identificada conmigo y creo que mi mente, o sea, es el cerebro y todo lo que nosotros, que todos creemos eso, entonces yo creo, ¿no? A cada instante que pienso, que tengo pensamientos míos, que los pienso, y esos son ideas locas. Cada vez que una idea de separación, o sea, de que yo digo yo, es una idea loca. El curso lo cuenta como un mito y muchas personas creen que eso sucedió hace millones de años, lo de la separación, y que ahora qué vamos a hacer todos nosotros para volver a la unidad. No. Eso es interpretar mal el curso, porque yo jamás me separé. Jamás. Es imposible que yo deje de ser quien soy. Imposible. Esa es la expiación. O sea que no hay que hacer nada para aceptar la expiación, ni nada. En realidad no tengo que hacer nada. Pero yo creo que tengo que hacer mucho porque yo creo ser este cuerpo, estoy identificada y sufro. Todos sufrimos aquí. Y ahora vamos a ver por qué sufrimos. Pero hay que comprender que desde el nivel 1 se nos está contando este mito para que nosotros podamos comprenderlo. Como se nos contó el cuento de la Biblia, ¿no? La Biblia lo cuenta de otra manera el cuento. Habla de que Dios, bueno, que creó al Hijo de Dios, que era Adán, que no sé qué, que después le hizo la mujer. Bueno, empieza a hablar de otras maneras para que nosotros podamos abstraer todo eso que está complicado. Bien. Entonces, para poder comprenderlo, ese pensamiento, esa idea loca que cruzó por la mente del Hijo de Dios, que él podía ser distinto, esa es la idea de separación. Entonces, ahí es donde la mente cree, no es verdad, cree, es una creencia, la mente, que se separa. Y por eso ahí es donde aparece este sistema de pensamiento ego, este sistema de pensamiento Espíritu Santo y el tomador de decisiones. Y aparece el trío, es un trío. ¿Sí? Esa mente, desde
fuera del sueño es con la que yo tengo que conectar para poder darme cuenta, ¿sí? Y poder recordar quién soy, que solo hay uno. Esa es la metafísica del nivel 1. Entonces, ahora, como la mente cree haber logrado separarse, y fíjense en que es muy evidente, porque todos queremos vivir en este mundo, haber nacido, estar identificados con nuestros cuerpos, poder hablar, pensar, decir qué importante que soy yo, mejor que otros, qué mala que es fulanita, yo no sé, pobrecita, irá al infierno, la desgraciada, no sé qué, todas esas cosas que toda esta nube, es como una gran nube de pensamientos y cosas ahí que tenemos entre todos, compartimos este gran yo entre todos. Bien, ahora cree estar dividida, pero tenemos que recordar lo que dijimos al principio. La mente tiene tiene, en realidad solo hay una posibilidad, pero nosotros tenemos que comprender que hay dos posibilidades. Un sistema de pensamiento ego o un sistema de pensamiento espíritu, y uno que toma las decisiones, que tampoco tiene forma, no existen las formas. Entonces, ese tomador de decisiones es el que siempre elige. Por eso cuando decimos elige de nuevo, yo como Silvina no elijo nada, ¿no? Pero yo como mente sí. Cuando yo... Es como si hiciéramos este gesto de ir hacia atrás. No existe porque no existe, pero lo tenemos que hacer, digamos, como para hacer algo. Bueno, hacia atrás. Fuera del sueño. Entonces me ubico ahí. Yo todo el tiempo estoy ubicada aquí, en este cuerpo, creyendo que soy yo, que me duele la cabeza, que no sé qué, que me pasa. Esa es la identificación. Cuando dejo de identificarme, cuando recuerdo que no soy esta, en realidad, sino que formo parte de esa mente donde todos formamos parte, ahí me ubico en el tomador de decisiones. Por eso solo hay un tomador de decisiones, solo hay un ego y solo hay un Espíritu Santo. No hay muchos egos, y muchos estudiantes del curso, fíjense, que le dicen al otro, ay, ese fue tu ego el que te hizo hacerlo, como si el ego de ellos fuera bueno y el del otro fuera malo. Cosas muy extrañas. No, es que solo hay un ego. Si yo estoy mirando y observando el ego del otro, es que me estoy mirando mi propio ego, porque si solo hay uno, ¿el ego de quién estoy mirando? ¿No? Esto es el sistema no dualista que plantea el curso de milagros. Y si yo no comprendo esto, que es lo básico, no puedo seguir adelante con este curso, porque lo voy a estudiar desde mi persona, creyendo que ahora voy a ser el santo hijo de Dios y que me encuentro con el otro y es el encuentro santo. No importa, le tenía una bronca de no sé qué el año pasado, pero este año, como estudio el curso de milagros, ahora es un encuentro santo, me dice este curso, y bueno, ¿qué va a hacer? Lo voy a perdonar al pobre infeliz. Y estamos en ese estado. O sea, hacemos una religión del curso de milagros, que no tiene nada que ver, porque esto no es una religión. Esto es, podemos decir que es una filosofía profunda. Podemos decir que hasta tiene mucho de psicología, bastante, para que yo me dé cuenta y deje de hacer chorradas y andar haciéndome el santo, porque el curso no me dice que ser santo sea ser bueno. Me está diciendo que ser santo es que me dé cuenta de que solo hay uno. Eso es ser santo. Si yo no comprendo estos pequeños detalles, entonces voy a seguir estudiando no sé qué. Bueno, como hacemos todos, estudiando no sé qué. Yo al principio estudiaba no sé qué. Hasta que un día dije, bueno, basta, porque a ver, no puede ser que yo estudie el curso de milagros y esté sufriendo peor que lo que sufría antes. Claro, porque esta culpa inconsciente, esta gran identificación que tenemos con el que creemos ser, nos va a llevar así de las narices y diciéndome ahora, ay, lo hice bien, ay, lo estoy haciendo mal el curso, ay, lo habré hecho bien, ay, yo hice los ejercicios perfectos, no me equivoqué nunca,
y no me doy cuenta de cómo sigo atrapado en el especialismo. Por eso estos encuentros no están para que, no sé, digamos algo que nunca se dijo. Es que estamos diciendo lo que dice el curso. Lo importante es realmente aceptar lo que dice el curso. Ahora, si yo quiero que lo que yo siento y a mí me parece que es el curso encaje con mis ideas, entonces obvio que no voy a poder nunca. No voy a poder nunca. Entonces me voy a hacer esto de seguirme fragmentando, me voy a ir hacia estos famosos grupos de estudios que existen del curso, donde me dicen más o menos lo que yo me puedo tragar y pasar. Entonces lo estudio con yo estudio con fulano. Ay, yo pertenezco al grupo no sé qué. Estoy en un grupo desde el año no sé cuánto. Ay, yo sigo a fulanito. Y estamos así. Y el curso me dice, no, es que el único maestro que hay eres tú mismo, porque hay un solo maestro. ¿Ves que es un curso de unidad? ¿Qué otros? Si no hay otros. ¿No te das cuenta? Claro, todavía estás en la ilusión. Eso es estar en la ilusión. Cuando yo todavía me creo que soy importante y especial. Y ahora más especial porque soy un estudiante del curso de milagros. Yo al principio cuando estudiaba este curso creía que estaba iluminada. Ay, no, cada cosa era una cosa, el ego te tira papeleta a lo loco. Claro. No, me está diciendo, no, mira, te voy a decir algo. Es que en realidad vos te podés creer lo que quieras, pero es que en realidad es tu propio sueño. Lo estás soñando. ¿No te das cuenta que no es verdad? Bien, y así reconocer eso nos lleva bastante tiempo, ¿no? Todavía tenemos nuestras serias dudas. Cuando el curso me dice la respuesta del Espíritu Santo, que no es que el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no es un ente ni una persona, sino una memoria, un recuerdo, un símbolo en la mente, ¿sí? Que me dice que yo no soy este que creo ser. ¿Bien? Entonces, acá les voy a leer algo porque esto lo tengo que leer textual porque si no, no lo vamos a entender. El drama se desarrolla de esta manera. El tomador de decisiones de la mente debe elegir entre dos percepciones, porque cuando salgo del nivel 1, que es el del estado cielo, de unidad, de conocimiento, eso es el conocimiento. Conocimiento no es que sé muchas cosas intelectuales, no. Conocimiento es unidad. Al creer que pude separarme, ahora percibo de dos formas diferentes. A una percepción, el curso le llama la verdadera y otra la falsa, ¿no? Esos dos tipos de percibir, que es de cómo interpreto lo que parece que veo, lo interpreto, esa es la percepción, la interpretación, esas dos percepciones se excluyen mutuamente. ¿Mm? El ego, o sistema de pensamiento ego, es la creencia de que yo estoy separado de Dios. O sea que yo estoy aquí en el mundo, soy este cuerpo y Dios es otro. ¿Mm? Entonces el ego le habla al hijo de las maravillas y las bienaventuranzas de estar separado y ser un individuo libre de ese yugo tiránico y cruel y autoritario de Dios. Como que Dios era malote. Nos convencimos, Dios te castiga, Dios te castiga. Mi abuela decía así, y te hacía con él. Y sí, nena, portate bien porque Dios te va a castigar. Entonces, esta idea de castigo es la que nos sembró, nos la sembramos nosotros, de sistema de pensamiento ego. A ver, no des este paso para acá porque la vas a cagar, si haces lo otro te va a ir mal, no, para allá no, esto tampoco, no sé qué, ¿bien? Ese es el sistema de pensamiento ego. ¿Mm? El Espíritu Santo es esa otra voz que también resuena dentro nuestro, que nos dice quiénes somos realmente y que en uno de los libros de Shakespeare, Cordelia, dijo, es simplemente amar
y estar en silencio. Amar y estar en silencio. Miren qué sencillo.